del museu, de veure l'afluència de públic esta nit. Seguim en la nostra dinàmica de presentar tots els treballs que està fent el museu, totes les troballes i sobretot els col·laboradors que n'hi ha en el museu. Esta nit, Maria Lloret, llicenciada en Història i especialitzada en Arqueologia, ens presenta el seu treball de fi de màster sobre una de les vides més interessants i crec jo que anem a descobrir molts secrets d'esta villa romana, d'esta villa imperial romana, molt estranya, molt rica i molt important en l'arqueologia de la vila. Jo simplement donava les gràcies per l'assistència i espero que vos ho passeu molt bé. Maria, jo me'n baix a baix perquè l'última vegada és que tenia mal de col, però ja és molt interessant. Vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, soy María Lloret y esta tarde voy a presentaros Chauchelles, que fue la gran parte de mi trabajo de fin de máster en el máster de Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio. Este trabajo fue dirigido por Antonio Espinosa, director del Museo Arqueológico de aquí, el Vila Museo, y Sonia Gutiérrez, que es la catedrática de Arqueología de la Universidad de Alicante. En primer lugar, dar las gracias a todo el personal del Vila Museo por darme la oportunidad de dar esta conferencia. También dar las gracias al Ayuntamiento de Villajoyosa, que no solamente tiene una fase romana, sino que tiene también una fase de bronce, tiene una fase ibérica tardía, y la fase romana son dos fases distintas. Una primera del siglo II al siglo III y una segunda que iría del siglo III al siglo IV con una pervivencia hasta el siglo VI. Este es el plano, no se ve demasiado bien en la imagen, se ve un poco quemado, a partir del cual estuve trabajando el año pasado. Es el plano que hizo José Belda y que publicó en su artículo de 1946, en el que se puede apreciar aquí el yacimiento, una era agrícola, y la torre de abajo, Torre Gais, que es la que da nombre al cerro. Trabajamos con este plano porque no hay una planimetría moderna, no se han hecho excavaciones ni se han hecho prospecciones, así que de momento esto es con lo que trabajamos. El descubrimiento del yacimiento, según Antonio Espinosa, fue llevado a cabo por José María Izquierdo a finales del siglo XIX, pero será el padre José Belda el que realice las primeras actuaciones. Tenemos constancia de que llegó al yacimiento por primera vez en la década de los años 20, en 1926, pero será entre los años 1946 y 1948 cuando realiza una serie de actuaciones. En este cerro se estaban llevando a cabo una serie de actividades agrícolas y él las estuvo supervisando. En los artículos que publicará en las memorias de intervenciones arqueológicas, irá describiendo un poco esas actividades que realizan. No son campañas arqueológicas como las entendemos ahora, no utilizará una metodología arqueológica como tal, sin embargo, sí que será muy minucioso en la descripción de los materiales, en la datación de los mismos, en las estructuras que encuentra. Habéis visto que el plano es bastante preciso, y también describe a grosso modo los estratos que formarían el yacimiento. Después del plan José Belda, los materiales seguirán llegando mediante donaciones locales. Desde entonces Chauchelles se convertirá en una referencia en el arte mural romano, por las piezas que veremos más adelante. Tendrán referencias en 1955, en el 62 con Marcos Pus, con Michel Tissot en el 77, es decir, serán un referente a nivel internacional. Con Lorenzo Abad en su libro de pintura romana en España, pero todas estas publicaciones se harán en base a lo publicado por Belda, serán en base a esas actuaciones que realizará en la década de los años 40. Antonio Espinosa, en la década de los 90, será el primero que vuelva a trabajar directamente con los materiales, que vuelva a hacer un catálogo y que vuelva a examinarlos. Este yacimiento ha vuelto a lo que es la actualidad, ha vuelto a salir a la luz por un debate que está ahora entre Luis Caballero, que es catedrático del Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC,
y por Sonia Gutiérrez, que es catedrática de la Universidad de Alicante. Como ya explicaré un poco más adelante, Luis Caballero plantea una nueva teoría por la cual Chauchelles no sería un yacimiento tardorromano, no sería un yacimiento romano, sino que sería un palacete islámico. Es decir, trasladar el yacimiento desde el siglo IV, que es cuando se sitúa aproximadamente, a después de la conquista islámica, después de llegar el Islam, prácticamente al siglo VIII. Es decir, hay un salto muy grande. Y Sonia Gutiérrez se dedica a contradecírselo. La importancia de este yacimiento para Villa Joyosa es obvia. Se trata de una villa monumental que tiene unas termas con una decoración única en España. ¿Vale? Parte de mi trabajo de fin de máster fue la búsqueda de paralelos y no ha sido posible encontrarlos. Además, estas piezas tienen un grado de conservación espectacular. Hay algunas en las que incluso se mantiene la pigmentación de encima. Además, también nos da una pista de cómo se organizaría el territorio fuera de lo que es el núcleo urbano romano, fuera del propio núcleo de Alón, cómo se organizaría el territorio rural. Volvemos otra vez al plano de José Lenda. En primer lugar tenemos la zona de las termas, la zona de los baños, que es donde se va a centrar mi trabajo, y en segundo lugar una serie de estructuras que formarían parte de la villa. Para no centrarme directamente y empezar a decir palabras sobre la decoración de las termas, voy a explicar un poco cómo funcionaban. Puse esta imagen por si acaso el vídeo no funcionaba, pero he podido comprobar que sí. Este vídeo es del Museo de Calatayud, una reconstrucción virtual de las termas de Bilbilis, y explica de una forma muy gráfica cómo funcionarían las termas. Todas las termas romanas no tienen la misma organización del espacio, pero sí que cuentan con las mismas salas aproximadamente. Siempre se entra por un apoditerium, que es una especie de vestuario con unos nichos en los que la gente que fuera allí dejaría sus pertenencias, una sala fría o frigidarium, que podría tener una bañera. Después pasamos a una sala templada, que sería el tepidarium, y posteriormente pasamos a una sala caliente, que sería conocida como el caldarium, con una bañera, conocida como andrus, y a veces tenían una pequeña fuente para refrescarse. Todas estas salas estaban interconectadas entre sí, entonces la persona que iba a las termas iba pasando de una a otra. Las salas calientes, volvemos otra vez a esta imagen, utilizaban un sistema de calefacción, ¿de acuerdo? Tenían un pequeño horno que calentaba el aire que iba pasando entre estos pequeños pilares, calentando todas las habitaciones, ¿de acuerdo? Que se llama hipocausto, el sistema de hipocausto. Una vez ya tenemos esto, en el plano podemos identificar ciertas salas. Estas tres y esta podemos ver los pilares, o estos pilares, a través de los cuales pasaría el aire caliente que caldearía las salas. Esto de aquí parece el túnel que comunicaría las salas calientes con esta sala número 9, que seguramente sería el horno. José Lenda identifica, cuando excavó este sitio, un paquete muy grande de cenizas. Después tenemos un gran aljibe, de donde se sacaría todo el agua para el funcionamiento de las termas, y por último una gran sala que Lenda identifica como el apoditerium, como ese vestuario. Este de aquí es un pasillo, es decir, aquí seguramente tengamos más salas que actualmente no conocemos. Entonces no podemos comprender totalmente el funcionamiento y la organización de las termas. Ahora vamos a centrarnos en las piezas que las decoraríamos. Como podéis ver, hay piezas de muy diferentes tamaños. Tenemos unas piezas de un tamaño medio, más o menos de este tamaño, unas piezas muy grandes y con un estado de conservación magnífico, y unas piezas de un tamaño medio en el que, como podéis ver, sí que se aprecia, quedan restos de pintura.
¿De acuerdo? Estas piezas estamos pendientes de la recepción de los análisis para saber exactamente de qué material están hechos. Siempre se habla de que son de yeso o de que son de estuco, es decir, cal con polvo de mármol. También sabemos que estaban pintadas, es decir, no solamente estaban talladas, sino que tenían pintura por encima. Aquí en esta foto no se aprecia demasiado bien. Esta franja de aquí sería de un color negro y el resto estaría lucido con un color amarillento. Pero no solamente tenemos piezas con decoración vegetal o con decoración geométrica, tenemos unas piezas muy interesantes con decoración zoomorfa, es decir, de animales, y con decoración antropomorfa, es decir, figuras humanas. Centrándonos en las figuras de animales, tenemos como las más relevantes estas dos, y Bella las identifica, las relaciona con el culto a Mitras. Mitras será un dios persa que llegará al Imperio Romano, su culto, a partir del año 62 a.C. y que llegará a hacer la competencia al cristianismo hasta el siglo VI después de Cristo. Entonces, voy a leeros directamente la descripción que hace Bella. Dice, interesante bajorrelieve del león, que es este de aquí, emblema de la luz y de la vida, en su lucha triunfante contra el toro, símbolo de la muerte y las tinieblas, que sería esta figura que tenéis aquí abajo. Esta pieza de aquí también la identifica con ese culto a Mitras, pero no lo hace de una forma tan segura. Es un oso, esta figura aquí, y un jabalí. El oso lo identifica con Ormuz, dios del cielo, omnisciente y sacerdote celeste, y el jabalí con Arimán, el dios de la oscuridad, destructor eterno de los dioses. Sin embargo, él en sus artículos, cuando habla de esta pieza, el nombre de estos dioses lo pone entre interrogaciones. Quizás una de las razones sea, por ejemplo, que Ormuz técnicamente no se conoce que tenga representación, era un dios que no se podía representar. Aún así es interesante porque podría no tratarse solamente de representaciones figurativas, es decir, de simples adornos, sino que también tendría un sentido religioso. Para que podáis comparar lo que es el culto en sí, os he puesto una imagen de Mitras. Así es como se representaba el dios Mitras, es decir, luchando contra un toro. Recuerda mucho al león y su posición abatiendo a un toro. En segundo lugar, de figuras antropomorfas, es decir, de representaciones humanas, solamente tenemos estas dos, que son dos mujeres. La descripción que hace José Bella es rico atuendo. La del primer término empuña una antorcha ardiente levantada, que es esta de aquí, siendo muy de suponer otra humillada que sostendría la figura que hay detrás, a la que le ha desaparecido un brazo. Sin embargo, José Bella no lo identifica con ninguna diosa en particular. Será Antonio Espinosa quien identificará ambas figuras con Afrodita y con Hécate. Afrodita, la diosa griega identificada con Venus, en el mundo romano será la diosa de la belleza, de la lujuria. Hécate, por su parte, su origen está en Asia Menor, es absorbida por los griegos, identificada como dios de los muertos, y después pasará al mundo romano como Trivia, la diosa de las encrucijadas. Estas diosas por sí solas no suelen aparecer representadas. Cuando aparecen representadas aparece una tercera, que es esta de aquí, Selene, que es una diosa lunar. Estas tres diosas juntas forman una tríada, es decir, tres partes de un mismo dios, de la diosa madre. Sería la doncella del aire superior, Selene, la ninfa de la tierra o el mar, que sería Venus, y la vieja del mundo subterráneo, Hécate. Tres partes de la misma diosa madre. Obviamente, la importancia de esto, aunque todavía no tengamos muy claro su simbolismo, es que no solamente se trata de una decoración sin más, sino que podría tener detrás un sentimiento religioso. Muy interesante es esta pieza. Esta pieza aparece en el artículo de 1947 de José Bella y la identifica como un símbolo lunar. El problema
es que no se encuentra actualmente, no está en los museos del mar, del Museo Arqueológico de Alicante. El otro problema que hay es que, a pesar de que él lo dibuja y que sí que parece que es un fragmento real, lo dibuja roto, dibuja la sección, no nos pone una escala, no sabemos realmente cuánto medir. En un primer momento nos planteamos que todas estas pequeñas incisiones, al decir Benda que era un símbolo lunar, pudiera tratarse de constelaciones, representar el cielo. Se lo enseñó un astrónomo amigo mío y me dijo que a él no le recordaba nada parecido. Desechada esta hipótesis, después dijimos que tal vez estas incisiones fuera que tenían algo colocado. Casualidades que mientras estaba haciendo esta ponencia, estaba preparando el PowerPoint, llegó a mis manos esta fotografía. Esa pequeña fotografía es una pieza de la edad del bronce alemán. ¿De acuerdo? Salvando las diferencias de 1500 años, nos podría explicar un poco el funcionamiento. El paralelismo es bastante claro. Es una pieza de un material en la que se superponen piezas de otro. Es decir, tiene unas piezas pequeñitas, que serían las estrellas, y unas de mayor tamaño, que sería el Sol y la Luna. Obviamente todo esto son conjeturas, se puede usar como paralelismo, pero obviamente no es un paralelismo cultural, estamos hablando de dos momentos totalmente diferentes. Y volvemos a lo mismo, es una pieza que actualmente no conservamos y de la que ni siquiera sabemos el tamaño que tenía. Pero es francamente interesante. Como ya os he dicho antes, la importancia sobre todo ahora de Chauchelles es que se encuentra en mitad de un debate historiográfico. Es decir, por una parte tenemos la datación que siempre se le ha dado, que es en torno, que es del mundo romano, y por el otro lado tenemos a Luis Caballero, que nos habla de que podría tratarse de un palacete islámico. Entonces, gran parte de mi trabajo de fin de máster se dedicó a buscar paralelismos para ver si podía dar una cronología. Esto no fue posible porque encontré piezas muy parecidas con una datación anterior, con una datación igual y con una datación mucho posterior al yacimiento. Por poneros algunos ejemplos, volvemos a la misma pieza del oso y del jabalí, y tenemos dos piezas muy parecidas pero hechas a molde, que esta fotografía la realicé yo y pertenecen a la villa de Clos de Lombard, en Narbona, y están datadas en torno al siglo II después de Cristo. Estas otras dos piezas pertenecen al libro de Michel Frisot sobre arte provincial romano y se encuentran actualmente perdón, se me dio el nombre, en el Museo Relic de Audi. Es decir, tenemos paralelos romanos. Como paralelo especialmente interesante está este otro en el que volvemos a tener figuras de animales enfrentados, es decir, esto es algo que se encuentra continuamente en el mundo antiguo, pero esto pertenece a una casa judía que se encuentra en Jerusalén. La verdad es que la datación es muy amplia, que la datan en torno al siglo VI antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Es decir, tenemos piezas muy parecidas con una datación anterior al yacimiento y con una datación posterior. Esta es otra pieza también del Museo Rodin. El paralelismo con esta es muy claro, incluso la forma del fragmento de cómo nos ha llegado a nosotros se parece. Para que se entendiera mejor, he incluido la reconstrucción que realicé para mi trabajo de fin de máster con varios fragmentos. Y, obviamente, salvando las diferencias, ese es un paralelismo muy claro entre una pieza de encasitonado, una pieza que tendríamos colocada en el techo, y el techo de las termas estadianas de Pompey. Además de paralelos en el mundo romano, tenemos paralelos en el mundo tardoantiguo. Esta es la pieza 36 del catálogo y esta es una pieza de la Basílica de Barcelona, del siglo VI después de Cristo. Y obviamente tenemos paralelos islámicos, que esta es a la referencia que hace Luis Caballero. Esta es nuestra pieza, esta es una pieza de Chauchelles. Esta es una puerta de un yacimiento que se llama Serdata, que se encuentra en Argelia, datada en el siglo X después de Cristo, es decir, prácticamente 6 siglos después de la datación que nosotros tenemos para Chauchelles. Y esto es parte de la decoración del yacimiento que Luis Caballero propone como paralelo para defender que Chauchelles sería islámico.
que es de Kirbat al-Mahfar, que está datado en torno al siglo VIII después de Cristo. Centrándonos un poco en este yacimiento, en Kirbat al-Mahfar, deciros que se encuentra aquí, en Palestina, y que sería un gran palacete islámico. Un palacio enorme y con una decoración magnífica, como podéis ver. Esto es un mosaico. Esto es un mosaico. La teoría que defiende Luis Caballero es que las iglesias que actualmente consideramos que son anteriores a la llegada del Islam en la península ibérica, es decir, las iglesias que tenemos al norte de la península, no serían de esa fecha, sino que serían posteriores, es decir, serían después de la llegada del Islam y recogerían esa influencia árabe y la plasmarían. Realmente suponen un gran cambio y le viene muy bien el yacimiento de Chauchelles porque se encontraría a mitad de camino y explicaría esa influencia hacia el norte, cómo pasaría esa influencia desde el sur de la península hacia el norte. Se basan en estos paralelos. Obviamente, el paralelismo aquí, estas piezas son de Chauchelles y estas otras piezas son de Kirbat al-Mahfar. Obviamente es muy parecido y esto también es bastante parecido. Sin embargo, como hemos visto antes, la datación por paralelos decorativos en este caso no es válida porque tenemos parecidos anteriores y mucho posteriores. Sobre todo se basa en esto, en el parecido de estos dos mosaicos. Luis Caballero dice que como el yacimiento se excavó en los años 40 y no se hizo con una metodología arqueológica, como ya he dicho anteriormente, no se excavó bien, y que este mosaico no se encuentra debajo de otro que sería el que está en relación con las tallas. Aquí tenemos una fotografía, ¿se ve así? La calidad es un poco mala porque está escaneado del artículo de José Lenda. Esta es una fotografía que realiza él, en la que se ve claramente cómo este mosaico, que según la teoría de Luis Caballero se dataría a partir del siglo VIII, seguramente del siglo IX, está debajo de otro, claramente, con un paquete de tierra de uno del que está en directa relación con los estucos. ¿De acuerdo? Esto es más o menos un resumen de las conclusiones del trabajo de Cinemaster que realicé. En él me di cuenta de que, en contra de lo que se suponía, la decoración de Chauchelles no serían solamente estucos tallados como tales, sino que habría una alternancia entre estos paneles de tallas y paneles de decoración pintada. Además, baraja la posibilidad de la existencia de un sistema abovedado con los casetones que hemos visto anteriormente y la cronología. Como ya he dicho anteriormente, la datación por paralelos decorativos no es válida, entonces tenemos que basarnos en los materiales que tenemos. Los materiales nos mantienen la cronología en torno al siglo III, siglo IV. Otra parte importante de mi trabajo de fin de máster fue saber qué parte de la decoración pertenecía a cada una de las habitaciones. Para esto lo que hice fue directamente recurrir a los artículos de José Lenda e intentar ver dónde colocaba cada una de las piezas. Sin embargo, él no siempre lo hace. Y muchas veces lo hace, pero te dice, sí, yo encontré la pieza en esta habitación, pero no creo que pertenece a esta, creo que pertenece a esta otra. Tras un análisis de estos artículos, llegué a la conclusión de que todas estas tallas con decoración figurativa y el símbolo del lunar, que actualmente no se conserva, pertenecerían a una de las salas del Caldaral. Otra de las salas decoradas sería el apoditerio, el vestuario, del que hemos hablado antes, en el que se conserva esta esquina de la decoración, que son estas dos piezas que están actualmente aquí en Vila Museo, que como veis esta pieza reproduce muy bien la decoración, y que tendríamos un gran friso en la parte superior de la habitación que seguiría este esquema, con franjas de pintura. Por último tenemos José de 1948 nos dice que esta sala estaba plagada de tallas, sin embargo no nos describe ninguna. Sabemos que
indica varias piezas, no sabemos cuáles son, y que cabe la posibilidad de que hubiera mosaicos parietales. Actualmente en el MARC, en el Museo Arqueológico de Alicante, se conservan algunas piezas de mosaico con restos de pintura. Obviamente los restos de pintura no podrían estar en el suelo, es decir, es una posibilidad que no solamente tengamos tallas, sino que tengamos también mosaicos en las paredes. Por último, obviamente, repito, salvando las diferencias, tendríamos esto en los techos, tendríamos casetones que decorarían los techos, en un techo plano o en un techo abovedado. Resumiendo, con toda seguridad tenemos como mínimo estas 3 salas decoradas, lo que coincide con la disposición de los mosaicos que se encuentran sobre todo aquí. Aquí es donde está, en esta entrada, está el mosaico de los peces, que es el que aparece en el cartel de esta conferencia, y luego también en el pasillo del que hemos hablado antes. El problema a la hora de realizar la reconstrucción de la decoración es que José Benda documenta gran cantidad de piezas que actualmente no están en el Museo Arqueológico de Alicante. Estas piezas son todas estas de aquí y estas, de las que incluso tenemos fotografías, y estas del año 1947, incluyendo el símbolo lunar. Obviamente esto es una investigación todavía en curso. El trabajo de fin de máster se pensó para formar parte también de mi tesis doctoral, y actualmente estoy realizando el curso de virtualización del patrimonio en la Universidad de Alicante, con lo cual tengo que realizar un trabajo también y voy a plantear una reconstrucción virtual de las termas a partir de los planos de Benda. Este fue el intento de realizar una reconstrucción hasta donde llegaba el año pasado. Esto es lo que incluí en mi trabajo de fin de máster, ahora lo veo y me da un poco de vergüenza, pero se ve la esquina de la decoración que se mantendría en el apoditerium y ese friso. Y esta es una fotografía que os he puesto para que se entienda un poco esa alternancia de tallas y los paneles de pintura. Se encontraron gran cantidad de molduras como por ejemplo las que colocamos nosotros actualmente alrededor de las puertas. Esto me dio que pensar que quizás estas molduras formaban parte de paneles que enmarcaban pinturas, es decir, que no toda la pared estaría cubierta de tallas, sino que tendríamos esa alternancia. Además, antes he nombrado que estamos realizando unos análisis. Estos análisis los está llevando a cabo el Grupo de Restauración Arquitectónica de la Universidad de Alicante, concretamente Miguel Lobis, y obviamente cuenta con la colaboración del MARC. La idea era integrarlo en el trabajo de fin de máster, lo que pasa es que por problemas burocráticos los permisos llegaban cuando ya estaba acabado el trabajo, pero bueno, hemos decidido seguir adelante con ellos y se han realizado por esto. Esto es parte del artículo de 1948 de Benda, en el que tras explicar un poco el sistema de restauración que estaban llevando a cabo y decir que ellos a partir de las piezas un pintor había reconstruido posiblemente cómo se relacionarían unas con otras, dice: finalmente el tallista, inspirándose en el mismo estilo que rigió antaño, ha grabado sobre placas construidas con yeso y cal los referidos motivos, laboriosas ejecuciones que figuraban en el pabellón de Villajoyosa, de cuyas paredes penden a manera de cuadros. Es decir, después de leer esto, barajamos la posibilidad de que algunas piezas que son muy grandes y que están francamente bien conservadas se trataran de estas reconstrucciones de las que habla Benda, y a lo largo del tiempo hubieran pasado por piezas reales de Chauchellos. Obviamente, si nosotros queríamos realizar una reconstrucción de la decoración de las termas, teníamos que salir de dudas, no podíamos incluir estas piezas y que luego resultaran que fueran falsas. Esto lo he puesto como ejemplo de cómo una pieza tal cual la encontró José Benda, poco después fue restaurada y nadie dice nada de que se realice esta restauración. Es decir, es una posibilidad. Un poco simplemente para explicar el proceso que estamos siguiendo, se escogieron estas 5 piezas. Estas 2 son las de gran tamaño que consideramos que podrían tratarse de las reproducciones realizadas por Benda.
Esta, por su textura y por su peso, nos da a entender que también podría tratarse de una pieza, de una reproducción. Esta por su textura también, y esta es la que escogimos como pieza de control, es decir, como pieza en la que sacaríamos muestras y compararíamos las demás, porque tenemos totalmente la certeza de que esta sí que es una pieza de Chaucheris. Un poco las conclusiones de esta ponencia son que la cronología que tenemos actualmente de Chaucheris coincide con el momento histórico, es decir, en este momento, en torno a finales del siglo III, el siglo IV, en todo el Imperio Romano, tras la caída del Imperio Romano, se están abandonando las ciudades y los grandes señores están yéndose a sus villas y las están monumentalizando. Esto coincide con el momento en el que se realiza toda esa decoración monumental en Chaucheris. Aunque, obviamente, sería necesaria una contextualización a nivel territorial. También es necesaria una continuación de la investigación a todos los niveles, no solamente a ese nivel territorial, sino seguir insistiendo en cómo estaban decoradas, esas termas. Porque, como ya se ha dicho anteriormente, Chaucheris es un yacimiento sin paralelos. Es un yacimiento con una gran riqueza de decoración, con una conservación espectacular, y sería muy interesante ver cómo era realmente Chaucheris. Muchas gracias.